Egunon guztioi, buenos días a todos. Y deciros que es un honor participar nuevamente en esta tercera jornada, Confluencia, Educación y Empresa. Quiero agradecer a los organizadores siempre, a EFAME, a SEDARRIAC, Artisarra Fundazioa, el Círculo de Empresarios Vascos y a los copatrocinadores junto a nosotros, Bufete Barrero de Asociados, CaixaBank, Iguay y la Universidad de Deusto, que hoy nos acoge aquí, en esta biblioteca tan maravillosa, y que a mí me hacía especial ilusión hoy subiendo en el ascensor y digo, bueno, pues igual me quedo aquí a estudiar otra carrera. Me estaban dando envidia los chicos estudiando sus exámenes finales, ¿no? En este segundo bloque que nos toca liderar, vamos a hablar sobre las oportunidades de colaboración, educación-empresa en el nuevo contexto geoestratégico y en el nuevo acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur. Y para ello, aunque no estemos aquí todos, porque nos falta uno, pero le vamos a ver en diferido, voy a hacer una presentación de los que estamos y de Reginaldo Arcuri, que no está, pero que luego va a decir unas palabras, ¿no? Reginaldo Arcuri es presidente ejecutivo del Grupo Farma Brasil, que es una asociación formada por las empresas farmacéuticas H, Altaia, Aspen, Biolab, Biom, Bionovis, Blanber, EMS, Eurofarma, Hebron, Ipera y Lips. Asimismo, es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, representante de la Confederación Nacional de Industria, en el Comité de Gestión en el Fondo Sectorial de Salud, presidente de la Coalición Empresarial Brasileña, vicepresidente del Consejo del Movimiento Brasil Competitivo, miembro del Foro Nacional de la Industria, del Comité de Líderes de la Movilización Empresarial para la Innovación. Fue secretario nacional de Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo Industrial, Comercio Exterior y Servicios, director de la Secretaría del Mercosur, presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, 2 veces miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por otro lado tenemos a Mikel Landabaso, que es director de Economía Justa y Sostenible en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, donde ha trabajado desde 1990, habiendo ocupado distintos cargos como director de Estrategia y Comunicación Corporativa en la DG Com bajo el gabinete del presidente, jefe de gabinete del comisario de Política Regional, jefe de unidad en varias unidades, incluyendo las responsables de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Fondos Estructurales para España y asistente del director general de la DG Regio. También es responsable de la gestión de la sede JRC Sevilla con 400 investigadores. Antes de unirse a la Comisión Europea, Landabaso trabajó como jefe de servicio de estudios y asistente del director general de la SPRI SA desde 1986 hasta 1990 y es Honorary Visiting Professor at Cardiff University y ha trabajado como profesor a tiempo parcial en varias universidades. Rich University en Brussels, en Bélgica, Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, Universidad de Deusto y la Universidad Pública del País Vasco, en España. En 2004, Landabaso recibió el premio Christian Boom por su contribución a la innovación en la política regional europea de la Asociación de Agencias de Desarrollo Regional Europeas. Y por último tenemos a Álvaro Padrón, secretario ejecutivo del Centro para la Formación Integral Regional CEFIR, asesor especial del Gobierno de Uruguay en integración regional, integrante de la Fundación Liber Seregni y del Instituto Lula. Fue director del proyecto de la Fundación, fue investigador del Instituto de Ciencia Política y profesor en la maestría del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Fue dirigente sindical e integrante del secretariado ejecutivo del PIT, representante en el Mercosur y secretario técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Y finalmente tiene diversas publicaciones sobre sindicalismo e integración. Pues bien, como habéis visto, los currículums son cada cual más extensos y la verdad que tenéis unos currículums apasionantes y la mesa es de un nivelón impresionante. Pero vamos a empezar con el vídeo que teníamos de Arcuri, si os parece bien, que nos deja un mensaje desde Brasil.
Señores, agradezco la cálida acogida en esta casa de emprendedores vascos. Les hablo desde la experiencia de quien vivió la integración del Mercosur y la formulación de políticas industriales en Brasil. Hoy presido un grupo que produce 1/3 de los medicamentos consumidos en nuestro país, sintiendo cada día los vientos de la competencia global. Si algo hemos aprendido es que la incertidumbre no equivale a parálisis, sino a creatividad disciplinada. En el tablero actual de multilateralismo frágil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea se perfila como ruta privilegiada para la innovación compartida. No hablamos solo de mercados, sino de construir cadenas de valor digitales y verdes que generen empleo calificado a ambos lados del Atlántico. Para ello, necesitamos mirar más allá de los ciclos electorales y asumir compromisos de mediano y largo plazo que aporten previsibilidad regulatoria. En mi sector, fijamos metas concretas de investigación conjunta, reparto de riesgos y sustitución gradual de importaciones críticas. El mismo razonamiento vale para equipos de energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial aplicada a la producción. La COP30 en Belén, en el corazón de la Amazonía, recordará al mundo que desarrollo y sostenibilidad no compiten, convergen. Los proyectos que ignoren el carbono cero perderán financiamiento, licencia social y talento. Nos corresponde ofrecer alianzas que entreguen retorno económico mensurable y beneficios ambientales verificables. Los gobiernos pueden acelerar con fondos de garantía, compras públicas y programas de capital humano centrados en ciencia de datos y manufactura avanzada. Las dirigencias empresarias, por su parte, deben cultivar pensamiento crítico, empatía intercultural y la valentía de reinventar modelos de negocio colaborativos. Si los mapas antiguos ya no alcanzan, dibujemos otros, juntos, con el trazo firme de quienes desean competir sin renunciar a la responsabilidad social. En esta dirección que los invito a avanzar, porque cuando América Latina y Europa suman fuerzas, ganan los sectores, las sociedades y el planeta. Muchas gracias por su atención. Habla de colaboración y habla de Latinoamérica y el Mercosur y del acuerdo entre Europa y Mercosur. Y por lo tanto ahora tenemos a Miquel, que va a hablar fundamentalmente de la Comisión Europea, de cómo está Europa ahora en el contexto actual, que como sabéis todos es bastante incertidumbre, ¿no? Y como especialista, pues adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Egunon Danori. Es un placer volver a casa. Es siempre más difícil torear en casa. Yo vivo cerca del estadio del Betis, sé de lo que hablo. Es un placer y yo creo que lo primero es daros la enhorabuena. Creo que Guillermo ayer en la cena nos decía que era la tercera sesión de esto. Muchos de los retos de los que voy a hablar yo aquí, solo 5, pero son los retos mundiales, tienen una parte de la solución y una parte fundamental precisamente en la confluencia educación-empresa. Y lo voy a tratar de justificar con datos. Gracias, Marta, y es un placer, Álvaro, compartir contigo esta mesa. Yo voy a hablar de Europa, pero vamos a ver que puede haber una relación muy directa con lo que podríamos hacer con Latinoamérica si lo hacemos bien. Vamos a hablar de los retos. ¿Cómo resolver el mundo en 20 minutos? Voy a hablar de 3 cosas. ¿Qué retos nos enfrentamos en Europa, que son pertinentes para esta audiencia? ¿Qué es lo que hace la Comisión Europea? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque antes de ayer salió la estrategia de las startups. Estamos en los 100 primeros días de esta comisión. Cada día sale un nuevo acrónimo, una nueva política a la que hay que ser consciente, no solo porque da dinero, sino porque es un marco regulatorio donde las empresas se van a mover. Y sobre todo, ¿qué hacemos concretamente desde la ciencia, la racionalidad, los datos, la investigación, para alimentar a nuestros políticos en Bruselas, ese gran gobierno de coalición que está en Bruselas, que solo tiene el 1%
del presupuesto, digamos del 1% del PIB europeo, pero que hace lo que puede con ese presupuesto, pero que es un gigante regulatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la ciencia para alimentar esas decisiones, para que sean lo mejor posibles y qué relación tienen con los retos? Bien, aquí hablamos de 5 retos. El primero, el clima. Está muy manido, está en la prensa, está todos los días en la prensa. Y yo simplemente quiero compartir con vosotros que, más allá del ruido, en los últimos 22 meses, 21 meses han superado el 1,5 de grados Celsius, que era el objetivo de París de no superar. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues nosotros tenemos un informe anual de lo que llamamos los 50 tipping points, puntos de no retorno. Puntos de no retorno a partir de 1,5, de 2, de 3, ¿y cuáles son las consecuencias? En millones de euros, en dinero para enfrentarse al cambio climático, que en el sur del Mediterráneo cuesta 5 veces más que en el norte, que puede significar a través de nuestro modelo peseta que 40% menos de agua en el Mediterráneo a finales de siglo, con las consecuencias que eso puede tener. O que 1,5 millones de personas que viven en zonas costeras puedan ser afectadas por episodios extremos de clima. Claro, hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que esto va a costar dinero y la Comisión está tratando de dar la vuelta y decir el Clean Tech, no el Green Tech, el Green Objective, ahora le llamamos el Clean Tech, pero es el mismo objetivo. Europa neutral, zero emissions para el 2050. Europa, desde el 90, ha crecido un 60% en PIB y ha disminuido en un 32% las emisiones de gas con efecto invernadero. Y además hemos cortado las emisiones a la mitad. Y mucho de eso tiene que ser con una iniciativa que hemos hecho nosotros que se llama INCITE, que es un centro de transformación industrial para 50.000 empresas industriales que está en Sevilla, que luego hablaré de él en más detalle, y que fija las mejores tecnologías disponibles para las 50.000 empresas industriales para disminuir los gases de efecto invernadero y las emisiones. Y luego veremos en qué consiste. Ingenieros, empresarios, NGOs y tecnólogos se ponen de acuerdo para identificar eso en 34 sectores. En el clima tenemos un pequeño problema, y es que el clima es un problema existencial y somos interdependientes. Y cuando tenemos un señor al otro extremo de los retos que dice drill baby drill, cuando es el principal responsable de las emisiones de gas invernadero per cápita del mundo mundial, vamos mal. Y con otro gigante, China, que dice sí, sí, muy bien, pero están haciendo muy poco. Entonces vamos un poquito solos y esto concierne a todos. Y es fundamental. Este es el gran problema que está detrás y no me valen las conversaciones de bar diciendo fíjate lo que ha llovido, fíjate lo que ha llovido, ya está todo solucionado. La semana pasada, el jueves concretamente, estaba en Doñana. Preguntar a los investigadores de Doñana cómo están las aguas freáticas, el nivel freático, que es el que importa, ¿verdad? O preguntar por qué tenemos menos del 20% de los pájaros que había en el 2017, aves marinas. Claro, uno puede decir, pajaritos, agua, ya lloverá, no hay problemas. La gente no es consciente, y por favor, leer el informe, para todos aquellos que tengan dudas, científico, modelizado, con datos, de lo que esto significa para todos nosotros en el antropoceno. Igual, todos los demás retos ya dejan de ser retos, porque no van a importar si no arreglamos este. Luego tenemos el COVID-19. Dos cosas en el COVID-19 pasan. Tu problema es mi problema si yo no soluciono antes el tuyo. Somos interdependientes. Nos damos cuenta por primera vez que no vivimos en burbujas separadas, que si no arreglamos con un esfuerzo conjunto los cisnes negros del tipo COVID, mal vamos, y no estábamos preparados. Y entonces nosotros hemos sacado lo que se llama un dashboard de resiliencia, famosa palabra que ya aparece en todos los artículos de prensa. ¿Qué es la resiliencia? El bambú. Viene una tormenta, te pliegas y cuando pasa te lanzas hacia arriba, proyectado con más fuerza. Ese dashboard es parte del proceso de comparación de las políticas económicas del semestre. Perdonar de todos estos palabrejos,
de los que estamos dentro y sabemos de qué hablamos. Quiere decir que nos reunimos con los ministros y decimos, oiga, ¿usted ha pensado en estos 20 indicadores, en estos 3 aspectos, socioeconómico, verde, digital y geoestratégico, para ver si está preparado para el próximo COVID? Y con el COVID pasa una cosa buena, porque hay una de cal y una de arena en cada uno de estos. Y es que la buena noticia, y está esta semana en prensa, es que gracias al Fondo de Resiliencia y Recuperación, creo que se llama en español, Europa por primera vez se pone las pilas, tiene una reacción completamente diferente a la que tuvo en la crisis financiera, pone encima de la mesa 650.000 millones financiados por primera vez por deuda mancomunada, por deuda conjunta. Y nosotros acabamos de sacar un estudio que ayer estaba en Internet, 2 millones de seguidores en LinkedIn y en X de la Comisión, que demuestra por primera vez con datos que si hacemos esto no es un juego de suma cero. Yo estuve con el gobernador del Bundesbank hace 2 semanas, bajo Joachim, que lo ha dicho en el G7 la semana pasada, diciendo, ojo, que Alemania es el 6º beneficiario del RRF, que va sobre todo a Italia y España. España, una oportunidad más de 160.000 millones, porque ya me dan vueltas las cifras, más 80 y tantos mil en créditos, que se suman a los 180.000 millones de euros que España ha recibido en subvenciones a fondo perdido desde el comienzo de la adhesión. Ahí lo dejo para daros también una idea. Ayer pasaba por Moyúa y le enseñé a Álvaro un cartelito del que nadie se fija porque tienes que tener gafas porque para los miopes no funciona, que pone Metro de Bilbao, financiado con ayudas comunitarias. Centros Tecnológicos del País Vasco, programas de la SPRI, cofinanciados con ayudas comunitarias. Esto es un pitch de marketing que quiero hacer para que os deis cuenta. Ucrania. Lo que os quería decir es que por primera vez con este estudio demostramos que Alemania gana en efectos indirectos 60.000 millones de euros gracias a la profundización en la interdependencia de las cadenas de valor dentro del mercado único. Si yo te ayudo, parte del dinero que va a ti va directamente a las empresas manufactureras alemanas, finlandesas y holandesas, y estamos ahora en ello, con lo cual renta, merece la pena, la solidaridad paga. Y esto es fundamental para el debate que en ciernes del próximo presupuesto comunitario, que es el 1% del PIB. Ucrania nos ha puesto las pilas. Se habla de un keynesianismo militar o algo así, no sé cómo traducirlo en español. ¿Qué va a pasar con el dinero que vamos a tener que invertir de más y rápidamente para alcanzar los objetivos que nos fija la OTAN y que nos fijamos a nosotros mismos por la urgencia de la situación? Estamos haciendo un estudio sobre el gasto dual, un experimento analizando en Andalucía, en Estonia y en Polonia las consecuencias económicas y las condiciones para que la inversión militar pueda tener objetivos duales y que generen sobre todo dinamismo económico. Y también tenemos un mapeo del sector espacio que casi por definición es dual por sí mismo. Y en el sector espacio, aunque no estemos al nivel de otros, sí que tenemos un Copernicus de Earth Observation, que es muy competitivo, y tenemos un Galileo que tiene una precisión increíble que hay que mantener porque nos da, en ese sentido, una ventaja competitiva tecnológica mundial. Aunque otro tipo de inversiones en este ámbito estén muy por detrás de lo necesario. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Voy a hablar de eso con datos, si nos da tiempo, porque igual no pasamos a la primera transparencia, pero da igual, tenéis la... Nosotros hemos hecho estudios y estamos ahora contribuyendo al observatorio de las skills, de las habilidades, que pilota la vicepresidenta Mintzatu, porque existe una urgencia de actualización de las competencias de los trabajadores, que es más que una urgencia.
porque nuestros estudios sobre el impacto de la automatización y la robótica nos dicen algo paradójico o que parece contradictorio, y es que genera empleo. Más robots, más empleo. Más automatización, más empleo. Con la inteligencia artificial no es así. Esta semana el CEO de Anthropic dice 50% de los white collar, este es azulillo, pero es white, no de los blue collar, se acabaron de 1 a 5 años. Steve Bannon, que no es amigo mío, dice que en el 2028 la campaña electoral va a focalizarse en buena parte sobre los efectos del empleo de la inteligencia artificial. Si miráis 2025, unas 130 tecnológicas han expulsado ya 60 y tantas mil personas de sus plantillas. Yo sé que en el programa tenéis a Jorge Arévalo, que en buena parte es responsable de una formación profesional excelente, que yo creo que ha ayudado muchísimo, vosotros me diréis, a las pymes en este país a ser competitivas. Y eso está muy bien. Lo que nos viene con la inteligencia artificial es un cambio de paradigma. No valen estos estudios que os estoy diciendo sobre la automatización. Nosotros hemos hecho dos cosas. Cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, hace 4 años se crea en Sevilla, por primera vez en el mundo mundial, algo que se llama el ECAT, el Centro de Transparencia Algorítmica, para analizar en las 25 multinacionales americanas fundamentalmente la caja negra de los algoritmos. Y nuestros investigadores dan al regulador, que son los compañeros de la DG Connect, Dirección General de Connect, se llama así, armas para, usando la legislación comunitaria, que es pionera en este ámbito, y quizá también una reflexión, está equilibrada la regulación con la inversión en este ámbito. Somos muy fuertes en regulación, pero ¿dónde están las startups de AI? Sé también que aquí tenéis en el programa una empresa Quantum, guipuzcoana, creo, maravillosamente bien, necesitaríamos 10 de esas, ¿no? Y nosotros hemos conseguido, a través de esos datos y de esa investigación, dar al regulador, por ejemplo, con TikTok, recientemente retirando en una de las 10 investigaciones abiertas, una aplicación que era adictiva para los chavales, les das el poder de poderles meter una multa hasta el 6% de cifra de negocios. Y son muchos millones. En inteligencia artificial publicamos la semana que viene en Bruselas algo que se llama inteligencia artificial generativa y su impacto socioeconómico. Lo que nos viene es brutal. Si os quedáis de algo de lo que yo os estoy diciendo, y no es hype, entonces lo que nos viene. Y cuando de repente estemos en el andén esperando el tren a ver si viene, igual pasa tan rápido que ni lo vemos y nos hemos quedado atrás y no lo hemos cogido. Si os quedáis con algo, quedaros con esto, la inteligencia artificial. Y luego está Trump. Bueno, pues aparte de lo de Drill, Baby Drill, es una persona que, además de no tener mucha idea de economía, con una fórmula verdaderamente estúpida de cálculo de las tarifas que cambia de un día al otro y que crea algo que es más detrimental que las tarifas en sí mismos, 50% el acero el otro día, crea incertidumbre e inestabilidad. Esto ha provocado, si leéis a Krugman, por ejemplo, ayer, que hay un diferencial novedoso por primera vez entre la tasa de interés de los treasuries y la evolución de la tasa de cambio del dólar, que en países menos desarrollados significa que puede haber una crisis financiera. Si es Estados Unidos, a través de unas políticas económicas demenciales, la fuente de una nueva crisis global financiera, y nosotros en Europa todavía no hemos acabado con la Banking Union, con la unión bancaria que nos falta en el mercado único, y el Capital Markets Union, que ahora le llamamos Savings and Investment Union, nos va a coger mal.
Nosotros con nuestros modelos estamos viendo el efecto económico de estas tarifas. Es un tiro en el pie para los Estados Unidos. Puede ser también la semilla de un incremento de la inflación como parte de una problemática más amplia que nos va a venir encima antes o después. Y también tenemos, como he dicho antes, algo muy importante que es una estrategia de startups, porque en Estados Unidos hay 3 veces más de capital riesgo que aquí. Y además las empresas tienen un scaling up. Cuando tienes una buena idea, Spotify, se van a Estados Unidos. 30% de los unicornios europeos se han ido a Estados Unidos. Y hay que hacer algo. Y además en España tenemos un estudio que os voy a pasar porque seguro que os interesa, que le hemos dicho a la vicepresidenta y a otros, que tenemos un sistema fiscal de impuestos empresariales y contribuciones a la seguridad social empresariales regresivo. Quiere decir que pagan mucho más las startups y las micropymes, y esto pese a la reforma del 2015, que los IBEX 35. Y hablando de inteligencia artificial y de IBEX 35, que seguro que son gente maravillosa, y igual había alguno por aquí, 1/3 del IBEX 35 tiene más de 70 años. O sea, que habrán visto a los chavales, a sus nietos, jugando con esto. Pero lo que es inteligencia artificial y formación digital, no sé cómo la tendrán. Más de 70 años, 1/3. La media 65. Que es la mía, o sea que nos toca retirarnos ya. Pero eso para daros una idea de que los retos que nos vienen tan grandes y tan rápidos que necesitas unos reflejos y una colaboración pública-privada y una focalización sobre la formación y la inversión y el incremento de la productividad a través de la innovación, estoy metiendo todo junto rápido porque ya no me queda tiempo, que hay que ponerse las pilas. He conseguido llegar a la segunda slide. Marta, tú me dirás, ¿me queda algo o no? Bueno, os voy a hacer un paso rápido de todo lo que os quería contar, que no me ha dado tiempo. Esto es el informe Letta que dice que el mercado único no está hecho. Este es Draghi, que no dice nada nuevo, pero que es excelente y dice, bueno, vosotros veréis, o hacéis esto o es una agonía lenta. 170 medidas concretas. La Comisión ha cogido Draghi y ha dicho, la productividad era igual en el 95 que los americanos. Ahora tenemos 20% menos y es todo el digital. Porque en el resto de sectores industriales también estamos igual o por encima. Pero eso es lo que la Comisión ha cogido y ha puesto una brújula y dice, ¿cómo traduzco Draghi en 3 cosas? Esas 3. Y luego 4 horizontales. Entre ellas la simplificación, porque no nos entiende bien casi nadie. Incite. Esto es fundamental. Se juntaron la semana pasada los del acero, es lo que os decía, de emisiones y descarbonización. Los del acero, Iron and Steel. No sales de la habitación en 3-5 días y no llegas a un consenso sobre qué tecnologías, lo hemos hecho para emisiones en 34 sectores, los israelíes lo cut and paste, los rusos antes, los chinos, los surcoreanos, todos estos nos copian. Esto es pionero. Proceso de Sevilla se llama. Oportunidades de empleo en la economía verde. Esto es el impacto del RRF, efectos indirectos que nadie estaba mirando. Mirar dónde está Alemania y de dónde vienen esos efectos indirectos en Alemania. Aquí está Finlandia. Esto es lo de desarrollo dual. Va a haber mucho dinero. Vamos a ver si sirve para algo más que el gasto militar y tiene impacto sobre la economía. No os vamos a volver locos. Esto es lo de la inteligencia artificial y el ECAT. Esto es lo que vamos a presentar la semana que viene, el socioeconómico. Esto es algo muy importante. Esto es todos los estudios que hay sobre robotización, automatización, impacto. Es hype, mucho, poco, regular. Bueno, el efecto global ha sido creación de empleo. Con la inteligencia artificial no va a ser eso. Esto es cómo varía la polarización salarial y en skills del impacto de la automatización, pero aquí venimos ya con la inteligencia artificial. Radiólogos y abogados y economistas preparados. Yo me jubilo, pero los que queden ya lo verán. Esta es la interdependencia entre cadenas de valor que usamos para medir lo que va a hacer Trump, lo que hace Trump o lo que deja de hacer.
Y esto es lo que os decía, bueno, esto es un problema que tenemos en Europa de cómo el scaling up, las pequeñas empresas. Aquí os he dado, mirad, me he colado un momentito. Bueno, lo que os decía del sistema regresivo, hay un artículo, si lo queréis utilizar, hay un artículo del País también sobre esto, de cómo las pequeñas empresas están pagando más que las grandes empresas, eso es regresivo, eso no tiene sentido y hay que cambiarlo. Y esto es algo que no es muy esperanzador para Euskadi, porque según McKinsey, la mitad de los empleos a plazo 2030 se crean en 48 conurbaciones, grandes conurbaciones europeas, no está Bilbao. Esto lo digo para provocaros. Esto para solucionarlo, una iniciativa de transformación del territorio a través de políticas de innovación que llevamos 30 años haciendo metodologías. Y Euskadi se montó en los 90 en esto y participa. Antes de ayer estuve con las personas del gobierno vasco, el consejero, el viceconsejero de innovación y la exconsejera y tal. Hablando de educación, yo simplemente me he permitido esto, es simplemente para provocar y para pensar, porque si no os vais a quedar. Esto es la universidad del País Vasco, los rankings internacionales. Seguro que es injusto, porque a ver, yo tengo muchos amigos y yo soy partícipe de esto, ¿eh? ¿No veis que la línea va para arriba? La universidad, en este contexto, tiene que ser una fuente de deep tech, una fuente de atracción del talento internacional para ponernos en el mapa. Para eso necesitas calidad. Y esto es un resumen de los gastos de I+D+I con un sistema que tenemos para evaluar a nivel regional. Y con esto me callo porque creo que ya me he pasado de tiempo. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a Mikel, ahora nos toca escuchar las oportunidades, ¿no? Álvaro, ¿alguna oportunidad Mercosur que nos ofrece? Y cuéntanos cómo está por ahí el asunto y qué alianzas podemos hacer y qué opciones hay. Bueno, gracias Marta, buenos días a todas y a todos. Primero, felicitarles. Tengo una sana envidia de que haya este tipo de iniciativa. Me decían que hace 3 años que funciona. Creo que están poniendo el foco en algo clave, que es cómo recuperar, cómo fortalecer un vínculo entre el pensamiento, la investigación, la educación, la formación y el trabajo de las empresas. Ojalá nos ocurra esto en América Latina, ojalá ocurra en mi país, Uruguay. Y junto con eso les agradezco, Josean, por haber tenido esta iniciativa, Guille, y que me hayan invitado. Agradecer es lo único que voy a decir desde Uruguay. Seguro sería difícil que lo escuchen de un argentino, un colombiano o un mexicano. A partir de ahora voy a intentar pararme desde otro lugar en la reflexión que quiero hacer. Porque a mi país le toca, durante un periodo de 3 años, coordinar, conducir, presidir distintos organismos de integración que tenemos en la región, en este esfuerzo que estamos intentando de recuperar la unidad de la región, y en una lógica de círculos concéntricos. Se ha mencionado mucho aquí el Mercosur, es el primer círculo para nosotros, de alguna manera Reginaldo en su intervención refería a eso. Está integrado por 6 países, ustedes ya lo conocen, y estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo práctico, casi 20 y pico de años negociando con la Unión Europea. Pero en un segundo círculo concéntrico tenemos algo que llamamos el Consenso de Brasilia, que desplazó una idea original que había tenido cierto desarrollo, que es la UNASUR. Ahí aparecen las discusiones políticas que han bloqueado en gran medida los procesos de integración de América Latina. Estamos intentando pensar más largo, decía Reginaldo, evitar que los ciclos políticos nos hagan comenzar siempre de cero, y en ese sentido el Consenso Brasilia viene a ocupar ese espacio. En Sudamérica lo integran 12 países. Y finalmente algo que tiene un poco más de marketing, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países, que está en un proceso de resurgimiento fruto del contexto internacional. Lamentablemente no nos mueve tanto la convicción, sino el susto. Y creo que al menos sirve para eso, para decir hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer y sobre todo pensar juntos. Entonces, ahí tenemos
el ámbito más amplio, por supuesto también el más complejo, el más diverso, el más heterogéneo. Bueno, repito, durante 3 años tenemos a distintos niveles las responsabilidades de mi país de acumular, de generar procesos, de sobre todo intentar no empezar de cero, sino de generar esa idea de acumulación, y es desde ese rol que quiero hacer algunos comentarios y compartir con ustedes. En la apertura se decía la necesidad, no solo la importancia, yo diría la necesidad de tener el contexto internacional en cuenta, y esto que acaba de plantear Miquel creo que demuestra que además hay muy buena información, porque para tener en cuenta los contextos hay que tener muy buena información, algo difícil en este momento, pero sobre todo tener claro el momento que se está viviendo y la profundidad de lo que está pasando. A mí me aburre en esos discursos donde dice, este es un momento histórico, ¿no? Casi siempre parece ser, sobre todo según quien lo diga y dónde esté parado, que es un momento histórico y da muy buen tono a una intervención. Lo que pasa es que esta vez sí lo es. Hay un uruguayo español, que ustedes deben conocer, Enrique Iglesias, que dice que este no es una época de cambio, sino un cambio de época. Es un juego de palabras, pero es potente, ¿no? Porque un cambio de época no se da de vez en cuando, o sea, pasa muy pocas veces, y creo que ese enfoque es importante para dimensionar de qué manera tenemos que pensar, sobre todo rompiendo esquemas anteriores, dice Josian siempre no mirar por el retrovisor, y sobre todo mirar lejos. Otros analistas hablan de la transición hegemónica, no sé si aquí en Europa es un término utilizado, es muy fuerte esa imagen en América Latina y tiene que ver con la migración del poder que está ocurriendo en el mundo y en todas sus dimensiones, y la construcción de un nuevo orden mundial. O sea, algo nuevo va a tener que nacer para suplir algo que ya no alcanza. La crisis del multilateralismo no es solo una locura de Trump. Hay un agotamiento, hay una necesidad de responder a problemas nuevos, uno ni más ni menos que salvar el planeta, y por lo tanto los organismos que pensamos para otra época ya no dan cuenta de eso y necesitamos que surjan nuevos. Y el problema es la transición, ¿verdad? Decía Gramsci que mientras algo no termina de nacer, algo no termina de morir, aparece una zona gris. Y en esa zona gris surgen monstruos, decía él, yo diría monstruosidades que no tengo duda que las estamos viviendo, ¿no? En esta época. Y creo que esa transición, ese momento gris, es el más complejo porque genera 2 cosas que creo son letales, la inestabilidad y la incertidumbre. Y por tanto, miedo. Y no me quiero meter en eso porque yo creo que hoy el miedo es uno de los elementos claves en las sociedades nuestras, sobre todo a la hora de hacer opciones políticas. Es una muy mala emoción en esta época donde las emociones gobiernan en gran medida las decisiones que todos tomamos, incluyendo las políticas. Bueno, el miedo es una emoción peligrosa, pero que está generando claramente una orientación de las poblaciones hacia ciertas respuestas. No quiero meterme en esa lógica, sino tratar de conectar con esta pregunta de desafíos, riesgos y oportunidades. Porque para mí la pregunta clave en esa transición y en ese momento gris es cómo pararse. Porque sí, significa riesgos, pero también oportunidades. Entonces, por decir una simplificación, 3 conceptos que estamos usando mucho en esta construcción que intentamos hacer en la región para recuperar un poco de músculo. En primer lugar, buscar factores de estabilidad. O sea, ¿con quién conseguir elementos que generen un contrapunto a esa sensación de incertidumbre e inestabilidad? Segundo, construir escala y poder. O sea, no es posible pensar que desde el aislamiento de los países, una tendencia fuerte, la idea de que hay una desglobalización puede llevar a una lógica de volver a hablar del Estado-Nación, del encierro, de la autarquía, sería un gran error, porque la interdependencia vino para quedarse. Le podremos poner después el nombre que querramos, pero la interdependencia es absolutamente inevitable y en algunos casos yo creo muy interesante y potente para pensar como humanidad y no solo como fragmentos. Y tercero, la necesidad, y tiene mucho que ver con lo que están haciendo ustedes aquí, de desarrollar ideas y estrategias innovadoras y de largo plazo. Un asunto absolutamente clave y yo creo extremadamente deficitario
en casi todas las sociedades y más aún con el clima político que estamos viviendo. En eso estamos en América Latina, a partir de una enorme fragmentación. Nuestro punto de partida es muy malo. No solo fragmentación, intrascendencia. Venimos de un periodo de aumento de la intrascendencia, de menor peso de nuestro continente a escala internacional. Decía recién Reginaldo Arcuri, ¿no? Y tengan en cuenta lo que representa Reginaldo, ¿no? Es lo que nosotros en América Latina llamamos la burguesía industrialista, desarrollista, una de las burguesías más interesantes, de las pocas que tenemos estratégicas en América Latina, quizá otra está ubicada en México. Él decía que estamos acostumbrados a la inestabilidad y la incertidumbre, y es verdad, eso es una ventaja. O sea, estamos, de alguna manera, convivimos con ese clima y por lo tanto nos resulta más fácil, pienso en la comparación con ustedes, tener reflejos, reacciones frente a ese tipo de contexto. Nuestro factor de estabilidad hoy se concentra mucho en estas dos potencias que mencioné, México y Brasil, y el intento, no solo de Uruguay, pero en este caso hablo en nombre de eso, de crear respuestas regionales y de construir interlocutores y capacidades de actuar como región. Y ahí viene la segunda gran tarea que tenemos y en la que estamos abocados, que es construir región. Está todo por hacer en América Latina. Yo recorro Europa y ustedes deben estar acostumbrados, metro mediante y esa placa que mostraste, a sentir que esto ya está. En realidad es una ventaja para América Latina, por supuesto el costo es problemas de bienestar, de desigualdad, de inseguridad, pero el hecho de tener por delante mucho por hacer es una ventaja, y particularmente para dialogar con bloques como el de ustedes. Construir región para nosotros es clave también para eso, para hacer las cosas juntos, porque la escala para determinar, pienso solo en infraestructura, o en varios de los desafíos que están planteados aquí, es imposible si no tenemos escala, si no somos capaces de cooperar como región. Ustedes eso lo tienen, aunque de afuera, permítanme decirle, y anoche me dijeron en la cena que lo dijera aquí, que a veces no se nota o no se percibe que lo valoren. Lula tiene una frase, lo voy a meter a él en este lío, hace 10 años cuando estábamos en una de las tantas etapas de negociación Unión Europea-Mercosur, él decía que la Unión Europea era un patrimonio de la humanidad, algo demasiado importante para dejarle solo a los europeos en sus manos. Por lo tanto, el mensaje es cuiden lo que hicieron, valoren lo que hicieron y pónganlo, sobre todo hoy, en valor en este contexto que acaba de expresarse. Y se los dice alguien que sufre la no integración. También me pidieron que contara esta anécdota, o peor que una anécdota, un dato empírico. Nosotros somos el 7% de la población mundial, y Miquel trajo la pandemia a colación. Ese 7% de población mundial en la pandemia puso el 30% de los muertos. Ese es el costo de la no integración. Esa fue la incapacidad de nuestra región de articular mínimamente algunas de las reacciones. Por ejemplo, negociar con los laboratorios, pensar que había 3 países en condiciones de producir la vacuna y todos los implementos que se necesitaron, es decir, la no cooperación, la no integración, el no actuar juntos tuvo un costo, que es esa desproporción entre los muertos y lo que somos en términos de población. Bueno, no podemos ser actores de ese reordenamiento global si no nos juntamos, no serán protagonistas los que no tengan poder o escala. Estados Unidos y China ya lo tienen. Y por eso son actores centrales de esta transición. Y tenemos que evitar que esa sea la lógica, la disputa bilateral. No podemos aceptar un mundo bipolar. Hay muchas más cosas en este planeta que los intereses de estas dos potencias. Desde América Latina queremos tener una opción y no caer en la disyuntiva de decir ¿estamos con China o estamos con Estados Unidos? Que si ustedes observan, a nosotros nos toca vivir muy cerca de Estados Unidos, en todo sentido. Imaginen México, hay que evitar, nosotros tenemos que evitar esa sensación de estar medidos siempre en función de esa dinámica. Nosotros queremos un proceso más rico, más diverso, más plural, y para eso se necesitan poderes intermedios. Y ustedes ya lo son, y nosotros queremos serlo. Y queremos además que eso sirva para hacer alianzas, no es un problema de encierros,
No es un problema de que la región luego piense en sustitución de importaciones, en recuperar no sé qué, o sea, ya para eso tenemos al amigo Trump en América del Norte, de volver una región más poderosa. Nosotros queremos ser interlocutores, queremos ser actores de la cooperación. Y sentimos en Europa, por un lado, una necesidad compartida, esta, de pesar en ese nuevo orden mundial, el de crear, de alguna manera, una oportunidad para el multilateralismo y hacerlo desde los valores, no solamente desde la perspectiva de los negocios, sino teniendo en cuenta las sociedades que queremos defender. La democracia, en primer lugar, hay que empezar a poner en los gráficos lo que está pasando con la democracia. Y cuando crucemos mundo y democracia nos vamos a dar cuenta que esa idea que tenemos de que es hegemónica, es de alguna manera como vive la mayoría del mundo, está lejísimo de ser así. Y además está en retroceso. No solamente la calidad, que sería muy discutible, porque decir solo democracia dice poco. Hay que agregar bien el desarrollo de qué tipo de democracia estamos hablando. Pero incluso regímenes democráticos son los que están en retroceso y por lo tanto un mapa planetario viendo eso asustaría. Pero ahí hay un valor compartido a defender entre las dos regiones. Por supuesto el estado de bienestar. Repito, sé que ustedes lo tienen muy desarrollado, pero necesitamos seguir poniendo eso en el centro, los derechos, la mejora de la vida, la justicia social. Y tercero, lo que Miquel plantea como central, el cuidado del planeta. A la velocidad que se corrió ese foco en los últimos meses, asusta. Y por lo tanto, ahí aparece la COP30, también se refería Reginaldo a eso. Es un evento que nos va a convocar y donde debería haber capacidad conjunta de nuestra región y la de ustedes en poner eso como un tema central cuando no lo ponen esas dos potencias que pretenden ser las que disputen la hegemonía, están disputando la hegemonía en esta época. Valores compartidos, cultura compartida, qué importante que es eso, cuánto que se facilita. Pepe Mujica, trabajé 4 años con él y nos acaba de dejar, decía él, en pocos lugares, desde el norte hasta el sur, como el continente americano, hablando despacio nos entendemos. Básicamente solo 2 idiomas, el portugués y el español, y esa comprensión cruza el Atlántico y se ubica aquí, en la península ibérica, y eso significa mucho en términos de interlocución. Ayer insistía yo en la cena en esta idea, ¿no? Es muy importante en épocas de inestabilidad tener interlocutores claros, saber con quién hablar. Se decía en una época, criticando Europa, dónde estaba el teléfono, ¿no? ¿Quién atendía del otro lado? Bueno, eso ustedes le encontraron cierta vuelta. Después discutirán lo que quieran con los que trabajan en Bruselas y todo eso, pero hay un teléfono que se atiende y ese drama lo tenemos del otro lado. Nos cuesta mucho construir interlocución como región. Ese quizás sea el desafío más grande que estamos intentando. Y ahí es donde aparece para nosotros naturalmente España. Es un teléfono que siempre contesta, que está allí, que se entiende, que comprende también nuestra realidad. Desde América Latina estamos intentando ser interlocutores en ese proceso de construir un liderazgo y una conducción del proceso de integración. Y para eso hay que actuar y ser protagonistas y no espectadores. Yo creo que se acabó el tiempo de la sorpresa. Ya nos habíamos sorprendido en la primera elección, recuerdan, ¿no?, de Trump, y muchos decían, bueno, al final se lo votó por la novedad, ahora 2 veces. O sea, hay algo que no podemos decir es que no lo conozcan. Entonces, la sorpresa no puede seguir siendo un estado de actitud. Tiene que haber una acción, pasar de la sorpresa a la acción, porque otros ya están actuando. Ayer también decíamos, los vacíos políticos no existen, ¿no? Y tampoco los productivos y los comerciales. O sea, se ocupan muy rápidamente. Los invito a ver la última cumbre CELAC-China, hace 2 semanas, para que se den cuenta que no es que el mundo está en una parálisis. Hay mucho movimiento y yo creo que ese es el mensaje que me gustaría dejarles. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para construir una estrategia conjunta, una alianza que nos permita intervenir en este momento tan complejo y aprovechar las oportunidades. No tengo dudas
que eso va a ser de las dos regiones mejores regiones y de lo que aportemos al mundo un mejor mundo. Muchas gracias. Bueno, Miquel, tú desde Europa, ¿qué le contestas o qué le contestarías? ¿Le recoges el guante? Yo creo que, bueno, primero agradecerte la lucidez, la profundidad de tus reflexiones, la humildad con las que las presentas. Ayer hablamos en la cena de lo que había dicho Lula y me pareció genial. Yo te comenté lo que me dijo un político argentino que entraba en el poder, yo creo que era en un gobierno local, y me dijo algo que es lo más bonito que he oído sobre Europa después de lo que ha dicho Lula. Y es que me dijo, Miquel, llevo una semana aquí y tal, me habéis vuelto loco, he visto todos los acrónimos, esto es complicadísimo, yo no sé, la dirección general esta, el otro, tal, el comité de las regiones, el consejo, la comisión. Pero he entendido una cosa, y es que Europa es una utopía posible. Y esto debe ser nuestro modelo de referencia en Latinoamérica. Porque en toda su complejidad y en su imperfección, esto es lo que nosotros queremos, a lo que queremos aspirar. Segundo, digamos al hilo de lo que dices y en términos, digamos, constructivos, ¿no? Desde la perspectiva y la ignorancia. Yo he estado, te dije, en la universidad en Uruguay, invitado, en think tanks en Brasilia. Hemos estado en Perú asesorando a los ministros sobre las estrategias de innovación regional, que están aquí al final de las transparencias. Y lo que siempre veía es que tú en un proceso de integración necesitas gobernanza e instituciones, y a ser posibles transparentes y democráticas. Y eso es todo un mundo, ¿no? Es tratados y tal y cual. Pero necesitas un egoísmo ilustrado. Y egoísmo ilustrado quiere decir, también se aplican las estrategias de innovación para los empresarios. Además de lo de mirarte el ombligo y qué hay de lo mío y a corto plazo, necesitas elevar un poco la visión, mirar a largo plazo y decir, vamos a hacerlo win-win. Yo ahora pongo y confío que a término me retornará. Y por eso era tan importante lo del RRF y Alemania. Porque no hay proceso de integración sin una política de cohesión, que es una política solidaria, de inversión que transforme la realidad de aquellos que están en una situación de competición en un mercado único inferior. No sé si me estoy explicando. Para eso necesitas impuestos y dinero. Necesitas un sector público que lidere y catalice inversión privada, pero que sea un sector público de calidad, no por ser sector público. Y eso es complejo. Y venderlo políticamente a los que tienen que aportar dinero para generar esa gobernanza, esas instituciones y ese fondo que garantice esa solidaridad ilustrada, que es lo que te va a dar, que es lo que no tiene el Free Trade Agreement en América, Canadá y México, y por eso no funciona. Yo he estado en Estados Unidos también mirando eso. Eso no va porque falta ese mecanismo y faltan las instituciones. Entonces, no me quiero enrollar más, pero enhorabuena y bueno, y lo último es que Mercosur hay que explicarlo, porque hay social media y porque hay prejuicios y porque nada es gratis y va a haber perdedores y ganadores en Europa. Entonces tienes que conseguir que esto se explique a la población europea para que políticamente tenga el suficiente apoyo para que se pueda firmar, porque si no hay grupos organizados que se sienten perdedores de esta firma, que hay que contrarrestar con un discurso claro donde se explican los beneficios win-win para las dos partes. Y eso va en la línea de una globalización con reglas alternativa a lo que nos propone Trump, con lo que estamos totalmente de acuerdo y que juntos nos haría más fuerte. Muy bien, pues bueno, todavía tenemos 10 minutos más. No sé si queréis hacer preguntas también, porque el debate es bastante potente, como podéis comprobar, y entonces no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Sí, hay una persona. Ha sido una gozada escucharos a los dos, la verdad, que uno se quedaba aquí pegado sin capacidad de procesar muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no?
Al hilo de lo que decía Álvaro, dos cuestiones, ¿no? La primera, el mapa efectivamente asusta, el mapa democrático. Hay un instituto muy prestigioso en Alemania que se llama VDEM, que analiza todo esto año a año, y el dato se entiende fácil. Hace 14 años, el 46% de la población mundial vivía bajo regímenes autocráticos. Hace 14 años, 46%. Hoy, 72%. Quitando Estados Unidos. Todavía no cuenta en el 72%. En un estudio que hemos hecho recientemente hemos visto que la juventud vasca no asocia democracia con desarrollo económico y bienestar. O sea, no lo meten en la ecuación de los imprescindibles. Y claro, la cuestión ahí, y la pregunta no sé si es tanto para Álvaro como para todos los que estamos en la sala, es si más que Europa no es la democracia patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Y qué hacemos las empresas para cuidarla? ¿O a las empresas nos da igual si vivimos en democracia o vivimos en autocracia? O sea, a las pymes nos va a ir igual en una autocracia si no estamos cerca del líder supremo. Esa es la pregunta, ¿no? La segunda cuestión es lo que decía Miquel, que ha sido también una pasada escucharte, ¿no? Entonces, me ha encantado todo, pero en la última parte no me ha gustado demasiado. Y esa es la pregunta. ¿Hacemos bien en tratar a Trump como un tonto? ¿Creemos realmente que es tonto? No lo sé. Yo no le conozco. Pero las actividades de sus hijos sí. Y todo el entorno de la corte, ¿no? Entonces no lo sé. No sé si hacemos bien públicamente, de verdad, que no lo sé, ¿eh? No es una pregunta con respuesta, ¿eh? ¿Queréis contestar? ¿Ves tú? Bueno, esa última pregunta recorre toda América Latina, ¿no? Porque de payaso en adelante se le dijo de todo. Ahora tenemos un personaje muy cerca en Uruguay, que es Milei, que lo que menos hay que hacer es subestimarlo, ¿no? Entre otras cosas porque significaría tratar de tontos y subestimar a la mitad de la población de estos países que estamos hablando. Y yo creo que el problema no son ellos, sino esos millones de personas que creen en esas ideas. Y repito, ya no es una sorpresa. Dejemos de decir que esto es una sorpresa. Hay un proceso clarísimo de crecimiento de este tipo de liderazgos. Y bueno, este dato que acabáis de dar del Instituto Alemán, nosotros en América Latina tenemos algo que se llama Latinobarómetro, que va midiendo no solamente temas cuantitativos, sino cualitativos de la democracia, y estoy hablando de una región que estamos festejando el periodo más largo democrático en estos días, ¿no? 40 años, porque de golpes de Estado también sabemos, ¿no? y de pérdida de la democracia. Todavía quizá ese es un reflejo que nos está ayudando a valorarla, pero también va perdiéndose generacionalmente. Entonces, es un asunto, y yo ahí vuelvo a decir que es muy importante la alianza que se pueda construir, porque el problema de la democracia no es un problema nacional, es un problema también de carácter internacional. Uno de los dramas más grandes de la democracia y de los sistemas políticos es que están encerrados en los estados-nación. Nosotros no podemos votar. Yo sé que ustedes acá tienen una experiencia de supranacionalidad, pero mirando en general, la democracia no puede atender esa lista de problemas, tu primer presentación, ¿no? ¿Cómo resolvemos con los estados-nación los problemas ambientales? ¿Cómo encaramos una pandemia? Nos dimos cuenta que no podemos, que necesitamos una escala internacional, pero los partidos, la política, la democracia no tiene esa escala. Y los organismos que inventamos para administrar la política internacional no están logrando cubrir eso, ni voy a hablar de la paz y las guerras, ¿no? Entonces, hay esa interdependencia que vino para quedarse y se va a profundizar, necesita tener respuestas globales. Los problemas globales necesitan respuestas globales y necesitan instrumentación, regulación, capacidad de intervenir a nivel internacional. Y ese es un problema de la democracia que al no operar en ese nivel empieza a generar frustración. Estoy diciendo uno de los problemas estructurales. Después hay un montón de problemas que están llevando a la gente a no creer en los partidos, en la política y finalmente en la democracia, y subirse a estos carros que prometen, sobre todo desde las emociones y con mucha tecnología, una capacidad de intervención que no estábamos acostumbrados. Por demás, yo sinceramente creo que la clave está en construir integración. Yo no soy el que fomenta la idea de copiar modelos,
pero no tengo dudas que hay referencias que uno tiene que utilizar para aprender a hacer las cosas y hacerlas mejor. Y nosotros miramos a Europa en términos no solamente del modelo de integración y la experiencia, sino de la capacidad de pensar cosas nuevas y en la capacidad de complementar, y esta visión de los fondos, nunca me sale el nombre, que atienden las asimetrías, ¿no? Sí. De cohesión. Nosotros le llamamos Fondo de Convergencia Estructural en el Mercosur. Pero claramente es un contrapunto al otro modelo, que es el del libre comercio, en donde lo único que se negocian, por eso estuviste muy bien en poner el ejemplo del acuerdo de México, Canadá y Estados Unidos. Imaginen los mexicanos y los canadienses, después de haber hecho un gigantesco esfuerzo para llegar a ese acuerdo, esos acuerdos cuestan muy caros en términos productivos, sociales. El Mercosur a Uruguay le costó el 30% de las industrias. O sea, no es gratis, esto que decías, ¿no? Y no va a ser gratis tampoco los resultados del acuerdo y las consecuencias del acuerdo Unión Europea-Mercosur. No tengan dudas que va a ser más caro para nosotros que para ustedes. No puedo entender el discurso, sobre todo en Francia. No tengan dudas, y si no, hablen con un empresario como Reginaldo Arcuri cuando le explique la vulnerabilidad que va a tener la industria brasilera con respecto a la industria europea. Los alemanes además no se equivocan cuando toman estas decisiones y tienen muy claro los espacios que van a tener. Y por eso me importa tanto activar un reflejo en este país en donde haya esta capacidad de relacionamiento. Entonces, seguro que va a haber costos, nosotros lo tenemos muy claro, y puede ser el riesgo de aumentar la primarización de nuestras economías, algo que ya nos está pasando con China, por eso cuidado con los espejitos de colores, versión nueva, ¿no? Los chinos están ocupando un lugar absolutamente clave en América Latina en términos de infraestructura, de inversiones tecnológicas. Entonces necesitamos construir diversidad. Y en ese sentido es que nos importa tanto fortalecer este vínculo, que hoy tiene la materialidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero dentro de pocos meses hay una cumbre Unión Europea-CELAC, que hay que llenarla de contenido y de actores de la vida real, no solo de quienes piensan en los escritorios. Entonces, ahí hay un objetivo concreto. Ni siquiera tenemos que pensar tanto en los momentos, ya los tenemos. Tenemos que llevar ideas nuevas a esos momentos y la capacidad de construir alianzas que yo creo que hoy serían una muy buena señal para el mundo y no seguir abriendo los diarios o prendiendo la televisión o los celulares y viendo permanentemente las iniciativas como la que estamos conociendo de Trump y de otros. O sea, necesitamos poder crear esperanza. Este es otro gran asunto de la democracia, ¿no? Cómo generar esperanza. Y yo creo que este tipo de eventos como el que ustedes hacen o lo que podamos avanzar en términos de relacionamiento y alianzas van a dar perspectiva y esperanza, que creo que es algo que nos está faltando mucho al interior de los procesos políticos y democráticos, justamente para demostrar que el camino es ese. Pues muy bien, ya sí que tenemos que... Aquí, Miquel. Bueno, simplemente por dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte la pregunta y lo que sientes. Hay una correlación, hay una serie de datos demostrados científicamente que tienen una relación de causalidad, ciertamente una correlación, y es la calidad de las instituciones, la democracia, un sistema de reglas estable, transparente, democrático, tiene una relación directa con el desarrollo económico. Es el caldo de cultivo de lo que hacéis como empresarios, donde podéis plantar y van a surgir las plantas. Hay un economista que trabajó con nosotros hace unos años que el año pasado tuvo su premio Nobel y que es el que dice, Acemoglu, clarísimamente esto. ¿Por qué los estados fallan? Es un libro esencial, que supongo que en Latinoamérica lo tenéis de manual, que lo demuestra. Hay otra correlación también muy fuerte entre crecimiento económico y gasto en I+D+I, no I+D innovación, y hay la labor del sector público en trabajar con el privado en este ámbito es fundamental para poder lograr líneas de tendencia de crecimiento. Y la segunda pregunta es, lejos de mí de decir, bueno, primero llamar tonto a nadie, ¿no? Pero lo que he dicho es que es demencial las fórmulas que ha utilizado para calcular las tarifas. Desde luego no están basadas en la economía en absoluto. Segundo, subestimar a Trump es un error fatal, porque lo tiene muy claro y es absolutamente hábil. Es un fenómeno de masas.
Otra cosa es que quizás esté más cerca de un presentador de televisión con éxito que de un hombre de Estado, ¿no? Yo no pondría un Estado en manos de alguien que no lee libros o que no mira YouTube y se forma un poquitín. Lo que vemos, por ejemplo, es que de tonto no tiene un pelo. Para empezar, porque ya hay cifras que dicen que su familia ha ganado 300 millones en lo que lleva de tiempo. Se han perdido 7.000 millones en la bolsa. Las declaraciones de ayer o de antes de ayer de Musk diciendo el plan de recorte de impuestos es demencial y su impacto macroeconómico. Y así podríamos seguir en una serie de decisiones que ha tomado y que son erráticas y que crean una sensación de inestabilidad enorme y que retraen la inversión, porque si creo que entiendo algo de lo que es la operativa empresarial, es que lo que uno quiere es precisamente estabilidad y poder programar por los tiempos que requieren las inversiones para dar su fruto. Y eso es lo que no estamos teniendo. Por eso hablaba de crisis financiera posible y de las reacciones de la tasa de cambio del dólar y de la tasa de interés de los treasuries, porque se está sembrando un terreno muy peligroso para todos. Y nosotros desde Europa tenemos que contrarrestar eso, generar estabilidad, perspectiva y poder con eso hacer las inversiones que Draghi nos dice que son absolutamente necesarias. Y ya por cerrar el círculo, decir una cosa importante. Draghi dice, mirad, todo lo que yo os estoy diciendo, mucho de lo cual no es nuevo, es instrumental. Porque yo lo que quiero realmente es preservar el modelo social de mercado europeo, con valores. Yo lo que quiero es mantener esos valores, ¿eh? Y uno de ellos es el objetivo de la sostenibilidad y la inclusión social. Y Draghi lo dice, no en el informe, pero en sus ruedas de prensa. Eso tiene que quedar claro. Pues muchísimas gracias, Miquel y Álvaro. Ha sido, la verdad, que una mesa interesantísima. Y nada, esperemos, pues efectivamente, ¿no? Construir alianzas y crecer juntos y rellenar esos vacíos que comentabais, ¿no? Que si queremos nosotros podemos. Muchísimas gracias a todos.